Bueno, tenemos el gusto de un invitado muy especial que escribió un libro famoso que se llama ¿Y si gana Petro? Pues Petro ganó. Y entre las cosas que están pasando y que ayer tuvieron un desarrollo muy complicado con la ayuda de una señora del Partido Cristiano y con una señora del Partido de la U, es que avanzó en la comisión la reforma pensional. ¿Pero qué contiene la reforma pensional? ¿Le van a dar pensión a los que no la tienen? ¿O le van a quitar lo que ya han conseguido con el esfuerzo de toda su vida a lo que tienen? ¿Qué va a pasar? Julio César Iglesias, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, buenos días a usted, a su audiencia. Un saludo muy especial. Bueno, dígame cuáles son los puntos esenciales de la reforma pensional sobre los que los colombianos tienen que meditar y los congresistas también antes de que lo sigan apoyando como pasó ayer en la comisión del Senado de la República. Cuéntenos. Pues, doctor Londoño, yo creo que lo central, lo estructural de la reforma, que tiene muchos detalles y es muy compleja, es una reforma que tiene pues una multitud de artículos, cada uno con unas implicaciones profundas, pero en esencia se trata de una reforma que estatiza prácticamente en su totalidad o reestatiza prácticamente en su totalidad el sistema de pensiones colombiano y en esencia acaba el régimen de ahorro individual, ¿no? Un régimen que es relativamente joven, que tiene 30 años, pero que incomoda mucho desde el punto de vista ideológico al gobierno, pues porque eh, es un régimen que se fundamenta en la idea de ahorrar para la vejez, de invertir ese ahorro, y eso pues es un, digamos, es un principio que el gobierno considera nocivo. Eh, Acaba el régimen de ahorro con solidaridad que administran los fondos de pensiones prácticamente porque obliga a cerca del 90% de los trabajadores que ganan 3 salarios mínimos o menos a cotizar únicamente ante Colpensiones, donde no existen cuentas individuales, donde en esencia no existe ahorro, no hay inversión. Y eso tiene una cantidad de consecuencias, doctor Fernando, tiene unas consecuencias que terminan, digamos, perjudicando al grueso de los trabajadores que están hoy cotizando al sistema de pensiones, en particular a los trabajadores de menores ingresos, a los trabajadores que se ganan un salario mínimo o algo parecido, a los trabajadores informales también, que logran cotizar apenas unos meses o unos años al sistema pensional, pero no logran hacerlo de manera continua, los perjudica muy gravemente. Y ahí dentro de esas dos categorías, trabajadores de bajos ingresos, trabajadores informales que cotizan esporádicamente al sistema, pues está la mayoría de la fuerza laboral en Colombia, que pues tenemos una fuerza laboral con una tasa de informalidad cercana al 60%, y por tanto pues se trata de una reforma que perjudica a la mayor parte de cotizantes actuales al sistema. Crea un fondo, un pilar solidario, que es otro aspecto clave, un pilar solidario que es básicamente lo que hoy se llama Colombia Mayor, le aumenta en 120.000 pesos, 140.000 pesos más o menos la asignación que hoy tienen las personas que están dentro del programa de adulto mayor, pero ese es un componente eh, casi que exógeno a la reforma, ¿no? Ese es un componente que incluso en las propias cuentas que hacía el exministro Campo no está metido dentro de la reforma porque se financia supuestamente con el presupuesto general de la nación y por lo tanto no hace parte eh, estructuralmente del sistema de pensiones, sino que es un programa de subsidios como pues los otros programas de subsidios que han existido en el Estado colombiano durante las últimas décadas. Bueno, doctor Iglesias, usted nos dice que esta es prácticamente pues la lápida que se le pone encima a los fondos de pensiones y al derecho que la gente tiene a hacer un ahorro que sea productivo.
En Colpensiones el ahorro no va a ser productivo jamás, jamás. Pero, ¿qué pasa entonces con los fondos de pensiones? ¿Y qué pasa? Usted nos dice que las personas que tienen uno, dos o tres salarios mínimos de pensión de jubilación tendrían que pasarse para Colpensiones. ¿Eso en dinero, en cantidad de recursos, está ya medido? ¿Cuántos recursos se le quitan al fondo de pensiones con esta decisión? Sí, lo que estima Fedesarrollo en principio durante, digamos, el primer año de aplicación de la reforma es aproximadamente unos 20 billones de pesos adicionales que entran a Colpensiones. Lo que quedarían administrándolos en flujos, ¿no? En ingresos de cotizaciones, los fondos de pensiones, pues es relativamente menor, ¿no? Puede ser en torno a 4 o 5 billones de pesos. Eh, Porque también se limitan las cotizaciones que entran a Colpensiones, que ya no van a poder ser por más de 3 salarios mínimos. Entonces va a haber unos flujos que entran, pero en el neto la mayoría de recursos, digamos, fluyen o salen de los fondos de pensiones y por supuesto la cantidad de recursos que tienden a administrar va a reducirse sustancialmente. Los fondos de pensiones han demostrado ante los ojos del país que gran parte de los recursos que manejan y de los que disponen y que están dispuestos para atender las necesidades de la gente jubilada, de la gente que está escrita a los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones han demostrado que la mayoría de sus recursos provienen de los rendimientos que producen o que han producido los recursos que están bajo su cuidado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Porque Colpensiones no ha producido un peso de rendimientos nunca. Colpensiones siempre está en déficit. Va a seguir ese déficit, quiere decir que vamos a prescindir de los inmensos recursos acumulados por los fondos de pensiones en favor de cerca de 18 millones de colombianos. Me parece que es la cifra de colombianos que tienen su dinero en los fondos de pensiones. Sí, así es, doctor Fernando. El déficit de Colpensiones continúa existiendo, incluso con la llegada de estos nuevos recursos, de estos nuevos 20 billones de pesos que llegan adicionales desde los fondos de pensiones. Es que las cifras son contundentes. Fíjese que Colpensiones, que apenas tiene 1.7 millones de pensionados en el país, le cuesta o cuesta anualmente para pagarle esas pensiones, son aproximadamente 50 billones de pesos. Todas las cotizaciones nuevas que van a entrar a Colpensiones son 20 billones de pesos. Las que ya están en Colpensiones eh, pueden ser en torno a unos 10 billones de pesos. Vamos a tener todavía un déficit en torno a 20 billones. Es decir, el Estado va a tener que seguir pagando a Colpensiones para cerrar esa brecha que se va a ir ampliando y ampliando cada vez. Y ahora sí que es cierto porque llegaron nuevos cotizantes y por lo tanto se adquiere la obligación de pagarles la pensión a través de Colpensiones en el futuro. Entonces se amplía ese déficit. Pero yo creo que lo que no se ha entendido, doctor Fernando, es la importancia del ahorro, ¿no? Ese es un punto central. Acá no se ha entendido por qué es importante el ahorro y sobre todo por qué es importante el ahorro individual, porque es importante que existan cuentas donde la gente acumule recursos y esos recursos inviertan, que es el mecanismo que existe en los fondos de pensiones. Y yo creo que es el aspecto más importante de todos, es para evitar que esos recursos, como ha ocurrido tantas veces en América Latina, pues sean, digamos, saqueados, ¿no? Por agentes políticos del presente o del futuro, ¿no? No, puede ser este gobierno, pero puede ser otros gobiernos que decidan usar esos recursos pensionales y gastárselos. Cuando están en cuentas individuales, pues a todos nos duele que llegue alguien y le eche mano y se los lleven y desaparezcan. Cuando están en un fondo colectivo administrado por
digamos, por agentes políticos, pues no es tan claro cuando llegan y los usan y se los gastan y acaban con ese ahorro. Ahora, pues en parte está sucediendo eso. Parte de las cotizaciones, como ha dicho el presidente, se van a gastar, se van a usar en gasto público inmediatamente, en programas de subsidios, y otra parte de esas cotizaciones supuestamente se va a construir un fondo de ahorro, pero al final va a ser un fondo de ahorro que va a ser propiedad del Estado colombiano y que con toda probabilidad también va a terminar siendo gastado en un futuro no muy lejano. Pero ¿cuál fondo de ahorro? Con las cuentas que usted hace, lo que va a haber es un déficit. Entonces, ¿qué fondo de ahorro es el que se va a crear? Ellos estiman que una parte de las cotizaciones, dentro de la reforma está explícita esa parte, una parte de las cotizaciones se supone que las van a ahorrar en un fondo de ahorro que es llamado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Más o menos la mitad de las cotizaciones nuevas, de esos 20 billones de pesos, van a entrar a ese fondo de ahorro del Pilar Contributivo. El problema es que, bueno, en primera instancia, cualquier peso que se ahorre en ese fondo implica más déficit porque van a ser unos recursos que por otra parte del Estado va a tener que poner para cerrar ese déficit de Colpensiones. Entonces, bueno, digamos, ahorrar en un bolsillo y endeudarse en el otro. Entonces, Eso. dicho eso, por otro lado, la plata que se ahorre en ese fondo se va a invertir de acuerdo a la propia reforma, básicamente en comprar TES. Hoy tenemos un portafolio diversificado globalmente, tiene acciones internacionales, tiene bonos internacionales, eso es muy positivo en el contexto de un portafolio. Como usted recuerda, durante las últimas semanas el presidente ha insistido en la idea de que esos recursos pensionales no tienen por qué estar invertidos en el exterior, sino que tienen que estar invertidos en Colombia, principalmente a través de títulos de deuda pública, pues que sería el único instrumento viable para realizar esas inversiones. Entonces pasaríamos de tener un portafolio diversificado buscando rentabilidad a un portafolio que es propiedad del Estado, no es propiedad de cada afiliado. Fácilmente se puede gastar, se puede tomar la decisión política de gastar por un lado, y por otro lado se propone invertirlo mucho peor, únicamente en títulos del Estado colombiano, exponiendo financieramente a los trabajadores a una concentración del riesgo y a unas menores rentabilidades de las que se han obtenido. Más rentabilidades que no van a ser de ellos, sino que van a ser de nuevo propiedad del Estado colombiano. Entonces, pues es una pues, pésima idea en ese sentido. Doctor Iglesias, pero la inquietud mía la resolvió usted. Por un lado, hay un déficit enorme que tendrá que seguir atendiendo el Estado. Y por el otro lado, se hace un ahorro. ¿Cómo hago yo ahorro cuando tengo déficit y estoy pagando intereses por ese déficit? ¿Cómo es eso posible? Eso no se le ocurre sino a un gobierno enloquecido. ¿Cómo es eso? Sí, sí, realmente es un poco extraño. Siempre digo que es como irse de paseo a San Andrés eh, por un lado y por el otro lado ahorrar con la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces gastar en una cuenta y con el otro lado eh, endeudarse para hacer un supuesto ahorro. Entonces, pues eso no tiene, digamos, mucho fondo, pero aún así, si ese ahorro se constituye, va a ser un ahorro que va a estar expuesto permanentemente a ser gastado, digamos, en asuntos que no exactamente corresponden al tema pensional, ¿no? Que es lo otro que ha dicho el presidente recurrentemente. Supuestamente están blindados los recursos de la seguridad social, pero como el gobierno tiene una obligación de girar recursos a Colpensiones para cerrar ese déficit, una manera de gastárselos indirectamente, sin romper la ley, es girar menos recursos a Colpensiones, usar lo que está en ese fondo de ahorro, por ejemplo, en pagar las pensiones y, como dice el presidente, liberar caja
digamos, en otros rubros del Estado, lo cual es exactamente igual a gastarse la plata del ahorro en esos mismos rubros, porque el dinero es fungible. Entonces, pues, digamos, la compuerta está abierta para usar no solamente las cotizaciones, sino eventualmente también el stock, el ahorro acumulado de las pensiones en básicamente lo que el gobierno decida. De hecho, en la reforma, si usted revisa el artículo 24, que es el artículo del fondo de ahorro del que estamos hablando, doctor Fernando, dice, el gobierno podrá establecer la reglamentación para desacumular ese fondo de ahorro. Eso, digamos, esa terminología técnica, lo que significa, ellos determinarán cómo va a ser el ritmo y cómo se van a gastar ese fondo de ahorro, con lo cual queda pues absolutamente expuesto a la decisión que quiera tomar el gobierno con ese fondo de ahorro que ya es muy defectuoso, que tiene muchos problemas y que deteriora la calidad del ahorro que hoy tienen las personas invertidas o que tienen las personas acumuladas en sus cuentas individuales en el RAIS. En síntesis, se le van a robar la platica a los que la tienen en los fondos de pensiones. A los fondos de pensiones les van a despojar, los van a dejar con una mínima porción de los ahorros que la gente hace para su pensión de jubilación, y eso va a parar a un fondo sin fondo, que es el fondo de Colpensiones, que tiene un déficit enorme, pero dicen que con ese déficit se va a hacer un fondo. Hágame el favor, hágame el favor. Uno haciendo fondos en el momento, fondos de inversión en el momento en que tiene un déficit que alguien le tiene que solucionar, y ese alguien es el gobierno. Increíble, increíble. Doctor Iglesias, es absolutamente increíble que una reforma de ese estilo pueda progresar en el Congreso de la República. Es increíble. Se le van a robar la platica a 18 millones de colombianos. Esa es la síntesis. Y las pensiones de jubilación quedan sometidas a lo que el gobierno pueda girar y quiera girar cada año para pagar el déficit. Doctor Julio César Iglesias, muchísimas gracias y hay que seguir en la batalla. Muchas gracias, doctor Londoño. Así haré, seguiremos tratando de explicar estos temas que son a veces un poco abstractos, pero que son de máxima importancia. Bueno, no son tan abstractos. Las cosas explicaditas bien quedan claras. Se quieren robar la plata de los fondos de pensiones, quieren crear un fondo que tiene un déficit gigantesco y entonces en medio de ese déficit hacer un fondo pensional para hacer proselitismo político, para hacer política con recursos inexistentes, con recursos negativos. El gobierno seguirá pagando mucho más dinero para cubrir la deuda pensional. Pero supuestamente con esa deuda pensional pendiente habrá un fondo que se destinará a lo que quiera el gobierno. ¡Qué horror! A desinvertir. Bueno, se van a robar la plática. Es la síntesis. Julio César Iglesias, autor del libro Y si gana Petro, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6:32